Un saludo cordial para todos y para todas. En principio, agradecer a los organizadores del Congreso este espacio significativo para conversar, reflexionar y socializar avances relacionados con los procesos de investigación. El día de hoy vengo a presentar un ejercicio derivado de un proyecto de investigación titulado Adopción del Mobile Learning en el contexto universitario, una revisión sistemática de la literatura. Este es un ejercicio que se viene desarrollando de manera colaborativa entre cuatro investigadores de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Somos investigadores de diversos grupos, lo que hace que las dinámicas del trabajo sean bien significativas en torno a una línea de trabajo que es una de las líneas fuertes dentro de la Fundación Universitaria. En este proceso estuvimos trabajando quien les habla, Sergio Gómez Molina, la doctora Rosa María Vélez Holguín, investigadora también de líneas de cibereducación y también de e-management, nuestro padre rector, que también es investigador, Diego Luis Rendón Urrea, doctorando y tiene una línea de trabajo fuerte en temas de educación, y Giovanni Alejandro Valencia Arias, quien tiene una incidencia significativa en los procesos de investigación en un grupo de ingeniería y ciencias ambientales. En principio, contarles un poco sobre la dinámica del proyecto, entender que el estudio está fundamentalmente asociado a las dinámicas de adopción del mobile learning en la educación universitaria, puesto que es un escenario que revela un interés significativo y creciente en el uso de las tecnologías móviles para mejorar las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Digamos que es una categoría que, además de estar asociada a las condiciones naturales de nuestra institución, pues es un escenario que actualmente a nivel global requiere de atención, entendiendo que cada vez más tenemos investigaciones asociadas a esta línea de trabajo. Es importante entender que para este ejercicio de investigación se analizaron tantas dinámicas desde la aceptación como desde el rechazo de las herramientas entre los estudiantes, y que adicional al ejercicio propio de la investigación, pues es importante reconocer ciertos vacíos que en el ejercicio de la investigación requieren mayor exploración o un nivel de profundidad frente a lo que determina la influencia entre la adopción y el uso de las tecnologías y del mobile learning en los procesos de educación. Una estructura fundamental de esta dinámica de investigación o de este proyecto como tal es que nos permitió proponer una agenda de trabajo en torno al tema. Es un valor agregado. Creo que de alguna manera, apuntando un poco a las lógicas de apropiación social del conocimiento, interesante que el ejercicio de investigación haya permitido develar una agenda de investigación. En últimas, es importante transversalizar que, comprendiendo mejor los aspectos asociados a la dinámica o al fenómeno de estudio, pues se pueden tener mejores experiencias educativas en el ámbito universitario virtual principalmente. Importante entender que la adopción del mobile learning en el contexto universitario es un área de interés significativo, sobre todo de tiempos modernos o contemporáneos, donde cada vez más crece esa prevalencia en el uso de los dispositivos móviles, las tecnologías digitales, las plataformas de aprendizaje móvil, entre muchas otras dinámicas y entornos asociadas a las condiciones educativas, con el propósito de mejorar la accesibilidad y flexibilizar también el aprendizaje. Es importante entender también como contexto que el mobile learning, es una alternativa que propende por facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y que esa misma lógica ha permitido dinamizar las estructuras educativas, pedagógicas e incluso curriculares. Y uno de los escenarios que nos permitió identificar este proyecto de investigación es que es necesario articular estos elementos en estudios de este tipo. Pero también es importante entender que el mobile learning no solamente funge como modalidad que flexibiliza en términos de tiempo y ubicación, sino que también proporciona alternativas o oportunidades para personalizar el aprendizaje. Este ejercicio de identificación de tendencias permitió identificar que la colaboración entre pares y la colaboración entre docente y estudiante impacta positivamente las dinámicas asociadas al uso de estas tendencias en investigación.
Algo importante para comprender un poco las lógicas del fenómeno es que la adopción del mobile learning tiene una posibilidad de transformar los métodos tradicionales de enseñanza. Y esto de manera directa influye en la facilidad de crear experiencias y aprendizajes significativos e interactivos para los estudiantes, porque entendemos que el mobile learning actualmente tiene una creciente y exponencial importancia en el ejercicio de acción. Y la documentación y la literatura que pudimos identificar en este proyecto de investigación, pues, así nos lo develó. Entender que el mobile learning hoy por hoy es uno de los escenarios transversales y fundamentales del fenómeno o de la estructura de educación, y que el uso de estas herramientas pues mejora la interacción y el rendimiento estudiantil. Pero no solamente es necesario comprender el fenómeno a la luz de esos elementos, sino también a la luz de otras dinámicas de contexto. El contexto es fundamental a la hora de entender el impacto y las dinámicas asociadas al uso del mobile learning en los procesos de educación. Por eso, de alguna manera, esto fundamenta este ejercicio de revisión sistemática con el propósito de identificar estas tendencias de investigación para tener una aproximación completa del fenómeno de estudio. Es importante también comprender que los avances tecnológicos han cambiado la forma en que el ser humano, el estudiante, interactúa, y esos cambios han proporcionado nuevas maneras de comunicación. Y esas nuevas maneras de comunicación no son ajenas a las formas de educar y de relacionar el estudiante en el profesor y el profesor en ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Es importante también reconocer que el mobile learning, sobre todo en el ejercicio de aplicación, sigue teniendo ciertas barreras. Esas barreras están asociadas a unas dinámicas de contexto, a unas lógicas de los determinantes sociales, de los determinantes estructurales, de los determinantes geográficos, entre muchos otros que terminan condicionando y terminan de alguna manera estableciendo que todavía hay mucho trabajo por hacer en perspectiva de lo que es la implementación del mobile learning, sin dejar de lado la afirmación del protagonismo que vienen cobrando el mobile learning en los procesos de educación. Por eso es muy importante seguir haciendo este tipo de estudios que aproximen al reconocimiento fundamental de ese fenómeno de estudio. Algo también que es fundamental a la hora de estructurar estudios como este tipo tiene que ver con el comportamiento humano y sus capacidades de entender dinámicas disruptivas, sobre todo en espacios o en escenarios educativos, porque hay cambios, porque hay renuncias, porque hay aceptación, porque hay dinámicas de aprendizaje colaborativo. Y eso representa una interacción social que es compleja y que de alguna manera también incide en el éxito de la implementación de estas modalidades de estudio. Como objetivo del estudio, pues se tuvo examinar las tendencias investigativas en la adopción del mobile learning en el contexto universitario con el propósito de orientar una agenda investigativa. Como lo mencioné en principio, esto es uno de los propósitos centrales y de alguna manera terminó favoreciendo positivamente la estructuración de la propuesta. Pero este objetivo pretende o pretendía responder 5 cuestionamientos básicos. El primero, ¿cuáles son los principales instrumentos de recolección de datos que se utilizan en investigaciones relacionadas con el mobile learning? La segunda, ¿cuáles son los contextos geográficos donde más se ha estudiado la adopción de mobile learning? La tercera, ¿cuáles han sido los diferentes segmentos poblacionales a los que la investigación sobre mobile learning en el contexto universitario pues aborda? El cuarto tiene que ver con las teorías psicoconductuales utilizadas. Y el quinto tiene que ver con las principales variables o constructos latentes utilizados precisamente para entender la adopción de mobile learning en el contexto universitario. La metodología, pues, parte de un estudio de tipo exploratorio que utiliza fuentes secundarias de investigación para el ejercicio de análisis, y el escenario de base pues está en los parámetros y las directrices establecidas por la Declaración Prisma 2020,
o el T20, que proporciona un marco riguroso y transparente para la realización de las presentes revisiones sistemáticas. Es un proceso de revisión de literatura profundo con unos criterios específicos que nos han permitido tener unos hallazgos muy interesantes. Estos son uno de los elementos asociados a ese componente metodológico. En los criterios de legibilidad pues, articulamos los manuscritos que tenían en su título y en las palabras clave como principal metadato científico que dieran cuenta de la combinación de términos de uso de mobile learning y de universitarios, entre otros escenarios que también se ven con mayor claridad en la ecuación de búsqueda. Las fuentes de información fueron las bases de datos Scopus y Web of Science. Pueden ver ahí en la estrategia de búsqueda que se utilizaron dos ecuaciones, una para cada motor de búsqueda, con el propósito de tener unos escenarios de recopilación de artículos mucho más amplio. La gestión de datos, pues de alguna manera se utilizaron bajo la herramienta ofimática Microsoft Excel. Se hicieron unas matrices de correlación y ahí se pudo determinar ciertos criterios que nos dieron elementos para articular los hallazgos. Y el proceso de selección fue bajo el diagrama del flujo Prisma. Este es el diagrama, un poco ahí para entender la dinámica que tuvimos y que nos permitió decantar y al final tener 44 estudios finalmente en el escenario de la revisión, partiendo de una lógica inicial de 347, de la base de datos Scopus 242 y de Web of Science 105. Ahí se hizo el ejercicio inicial de la identificación, pero bajo unos criterios que nos ofrece la metodología, se hizo un escenario de recorte, entre ellos los que estaban duplicados, entre otros escenarios, y eso nos bajó la muestra o nos bajó el escenario de documentos a revisar finalmente a 291. Ahí también se hacen una serie de exclusiones según las categorías, como por ejemplo que fueran papers derivados de conferencias y demás, y llegamos al escenario final de tener 44 artículos para la revisión. Un poco de resultados, y digo un poco porque sé que el tiempo es corto, entonces pues, los invito a hacer una revisión profunda del documento, pero aquí podemos identificar ciertos escenarios fundamentales y principales del estudio. Lo primero tiene que ver con las, digamos que instrumentos de recolección más utilizados en los estudios que tienen que ver con la identificación de tendencias de mobile learning. Y se puede identificar que los principales instrumentos de recolección son el cuestionario y las encuestas. Ahí puede identificarse que adicional a los cuestionarios y las encuestas, pues están las entrevistas estructuradas y las entrevistas o encuestas online, que son herramientas o elementos que permiten desarrollar estudios relacionados con el fenómeno que estamos teniendo aquí en cuestión, que es el mobile learning, el uso del mobile learning en universitarios, y de alguna manera eso nos da un panorama de cómo la investigación va generando una tendencia en términos de las técnicas de recolección de información. Frente a la distribución global de las investigaciones, encontramos que hay una predominancia en países como China, Turquía, Irán, India, Arabia Saudita. Eso nos da también un poco de contexto de hacia dónde se están yendo las dinámicas de investigación relacionadas con este fenómeno de estudio y nos abre un marco de exploración donde no ha sido tan significativo ese ejercicio de consultar o de construir escenarios y proyectos de investigación relacionados con el tema que estamos revisando en este momento. Esto tiene que ver un poco ya con el ejercicio de las poblaciones a quienes van dirigidos y podemos identificar que en su gran mayoría las poblaciones bajo las cuales se estructuran los estudios de investigación pues son englobados o en general los estudiantes universitarios, pero hay una segregación, por decirlo de alguna manera, si me permiten el término, de grupos poblacionales que hacen parte de los principales estudios que se están desarrollando actualmente. Por ejemplo, los estudiantes de ciencias económicas, los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de ciencias de la salud, pero en general, digamos que hay un panorama amplio y significativo en que los estudios relacionados con el mobile learning van orientados hacia los estudiantes universitarios. También un poco de identificación sobre los marcos teóricos y los modelos psicoconductuales, que era uno de los elementos articuladores del objetivo. Se puede identificar que las teorías más utilizadas son las teorías de la aceptación de la tecnología, seguida de otros como el modelo unificado de aceptación y el uso de la tecnología,
que son modelos que se identifican y que han permitido articular ejercicios de investigación relacionados con esto. Elemento articulador y uno de los más significativos del proceso es el desarrollo de una agenda para futuras investigaciones, entendiendo la agenda como una acción política. El ejercicio de investigación como tal es un escenario técnico, pero el ejercicio de lo técnico, cuando se connota con dinámicas de prospectiva, se constituyen como una acción política que orienta y que orienta futuras investigaciones. Elementos que determina esta agenda para futuras investigaciones, que es muy importante seguir haciendo estudios sobre la adopción del mobile learning en tiempo y lugar, pero es importante incorporar dentro de estos estudios escenarios longitudinales. Con escenarios o con estudios longitudinales se puede tener una aproximación profunda y una comprensión todavía más amplia sobre lo que es el fenómeno de estudio. Entonces, uno de los primeros elementos es eso, estudios de tipo longitudinal. Otro elemento importante a tener en cuenta dentro de esta agenda es generar investigaciones en contextos menos explorados. Si se quiere el sur global, si se quiere África, si se quiere la América Latina y la Europa del Este, entendiendo que hoy por hoy todavía hay cierta lógica que implica o indica que no ha sido muy explorado en estos escenarios, o por lo menos no ha sido todavía muy publicado. Entonces, el escenario y la invitación que esta agenda propone es explorar en estos escenarios donde actualmente puede potenciar mucho el fenómeno que estamos estudiando actualmente. En términos de los modelos teóricos, la agenda propone y alienta a los investigadores a explorar y validar nuevos marcos conceptuales, entendiendo que el marco conceptual es quien fundamenta la lógica de acción, es quien de alguna manera genera impacto y propone transformación real. Entonces, la utilización de marco teórico como una lógica de investigación de la implementación es un elemento que se sugiere que queda manifiesto en esta agenda para futuras investigaciones. Frente a las conclusiones, es muy importante entender que los contextos geográficos determinan en gran medida el éxito o por lo menos el volumen de estudios que se publican. Se evidencia que en Asia y en Europa, sobre todo en países como Arabia Saudita, China y las que mencionamos anteriormente, pues tienen un avance, tienen un adelantamiento en dinámica de este tipo de estudios. En términos de implicaciones teóricas y prácticas, se subraya la necesidad de desarrollar modelos teóricos integrativos que aborden de manera holística, completa, los factores que influyen en esta adopción del mobile learning. Eso es también para comprender de una manera transdisciplinar el fenómeno. Y con respecto a los segmentos poblacionales, pues sí es bueno que vayamos haciendo ejercicios de segmentación para entender qué dinámicas o qué nichos poblacionales tienen mayor probabilidad y aceptación de adoptar el mobile learning como una alternativa de aprendizaje y sobre todo de uso en el ámbito educativo. Acá tenemos unas referencias, algunas de las que están en el texto completo. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos atentos a comentarios, dudas, aportes. Desde la Fundación Universitaria Católica del Norte estamos muy satisfechos y estamos muy complacidos y agradecidos por la invitación a estos espacios. Quedamos muy atentos. Feliz día para todos y para todas.